En Serenidad, Amado Nervo nos invita a cruzar el umbral de las pasiones juveniles para entrar en un santuario interior donde reina la aceptación, la fe callada y el amor sin exigencias. Es el canto de quien ha sufrido, ha amado y ha perdido, pero ha aprendido a mirar el cielo con calma y gratitud. Este libro no grita, no arenga, susurra. Nos habla al oído con la ternura de un alma que ha hecho las paces con el mundo, con Dios y consigo misma. Aquí, la poesía es oración, y la tristeza, una puerta hacia la luz. Capítulo 1. La paz de quien ya no espera. Hay un instante en la vida en que el alma, tras haber recorrido las rutas del deseo, se sienta sobre una piedra y deja de pedir. No es derrota. No es hastío. Es el descubrimiento hondo y sereno de que nada más tiene urgencia. En ese silencio nuevo, sin plegarias, sin promesas, sin anhelos, florece una paz distinta, más honda, más íntima. Es la paz de quien ya no espera. Amado Nervo, con su corazón abierto a los cielos y los ojos velados de luz interior, alcanzó esa estación del espíritu donde los trenes ya no parten ni llegan, y donde la única música es la del viento en las ramas y el murmullo del propio pecho. Su palabra ya no clama, contempla. Ya no ruega, acepta. Ya no busca, encuentra en sí mismo el último secreto. La esperanza, en su forma febril, fue durante años el fuego que alimentó su pluma. Esperó el amor, la gloria, la justicia, la belleza ideal. Soñó, como todos, con una dicha que siempre parecía más allá del instante. Pero en Serenidad, esa esperanza no muere, se transforma. Se vuelve suave, sin aristas, desprovista de urgencia. Ya no quiere modelar el mundo a su imagen, sino rendirse ante lo que es, como si el universo, tal como se ofrece, fuera por fin suficiente. La paz de quien ya no espera no es resignación, sino conquista. No es cansancio, sino plenitud. Es el resultado de haber amado mucho y haber perdido. De haber rezado con fervor y no haber recibido lo pedido. De haber gritado al cielo y, al no obtener respuesta, entender que el verdadero diálogo con Dios es el silencio. En ese silencio florece el alma, como una flor que se abre cuando nadie la mira. Nervo sabe, lo dice con cada verso quieto, con cada imagen templada, que las cosas más profundas no necesitan gritar. Y esa es la gran enseñanza de este primer capítulo, que hay una paz inmensa en dejar de luchar contra lo que no se puede cambiar. Que hay una forma de amor que no pide nada. Que hay un modo de vivir que ya no interroga al destino, sino que lo abraza. La serenidad que describe Nervo es, al mismo tiempo, un puerto y un cielo. Es el lugar al que se llega tras muchas tormentas, pero también la altura desde donde se ve la vida con una nueva claridad. Ya no hay prisas. Ya no hay dudas. El alma se ha hecho transparente, como el agua cuando cesa el oleaje. Detrás de cada verso de este capítulo, se esconde la historia de un corazón que supo perder sin endurecerse, que supo llorar sin enmudecer, y que supo, sobre todo, mirar a Dios con ojos que ya no piden nada, solo agradecen. Así, en la paz de quien ya no espera, florece una libertad nueva, la de no depender del mañana para sentirse pleno hoy. Es el instante en que se descubre que todo lo que se buscaba, se tenía ya dentro. Y que el amor, ese amor vasto, callado, eterno, no estaba fuera, ni en el porvenir, ni en el otro. Estaba aguardando siempre en la propia alma, como una lámpara encendida en lo hondo. Esta paz no es el final del camino. Es la revelación de que no hay camino, sino solo presencia. Es la luz suave del crepúsculo en el alma, que no teme ya a la noche porque ha descubierto que también en la sombra habita lo sagrado. Y así, en el corazón de esta calma conquistada, comienza el verdadero poema. El poema que no se escribe con palabras, sino con silencio. El poema de quien, por fin, ya no espera, porque ya lo ha recibido todo. Capítulo 2. El alma que aprendió a callar. Hay un aprendizaje secreto, más hondo que todos los saberes de este mundo, el de callar. Callar no como huida ni como renuncia, sino como quien ha entendido que la palabra no siempre alcanza, que hay regiones del espíritu donde el sonido estorba, donde incluso el pensamiento debe inclinarse y ceder su sitio a una música sin notas, a una comprensión sin forma. El alma que aprendió a callar no es muda, es sabia. Y esa sabiduría no vino por libros ni consejos, sino por desgarraduras íntimas, por preguntas sin respuestas, por noches sin luna. En ese largo peregrinaje interior, de pérdidas, de asombros, de silencios, fue aprendiendo a no interrumpir al misterio, a no tocar con torpeza lo que solo puede sentirse,
como el viento que pasa entre los dedos y se queda en el alma sin dejar huella visible. Amado Nervo, desde la profundidad de su poesía, nos muestra en serenidad esa alma que ya no grita, que ya no exige, que ha encontrado en el silencio una forma de comunión. No se trata de huir del mundo, sino de verlo desde otra altura, una en la que ya no se juzga, ni se pelea, ni se impone, sino que se contempla. Porque hay cosas que solo se ven cuando se deja de hablar. Hay verdades que solo se revelan cuando cesa el ruido de las opiniones y el alma se vuelve como un lago quieto donde el cielo puede reflejarse sin distorsión. Callar es amar sin invadir. Es comprender sin corregir. Es orar sin palabras. Es aceptar sin la urgencia de comprender. No es olvido, no es cobardía, no es indiferencia. Es una forma de atención tan pura que no necesita expresarse. Es escuchar lo que no se dice, lo que vibra detrás de las palabras. Es entender que en el corazón humano hay pasajes que nadie puede cruzar acompañado, ni siquiera con la voz de un ser amado, y que en esa soledad última, que no es abandono, sino centro, se oye al fin el canto secreto de lo divino. El alma que aprendió a callar también ha aprendido a perdonar. Ha dejado de acumular agravios, de exigir justicia, de contar las heridas. Ha entendido que el otro también es un viajero perdido, un errante que tropieza, un niño ciego en medio de la noche. Y entonces ya no se defiende, ya no combate, ya no replica. Mira, sonríe, se aparta, bendice en silencio. No porque se crea superior, sino porque ha tocado una dulzura más honda, la de no necesitar tener razón, la de no necesitar ser vista, la de no necesitar nada que no venga de Dios. Callar es también confiar. Saber que todo tiene su tiempo, que todo será revelado, que lo esencial no necesita ser explicado. Es no apresurar la flor antes de que se abra. Es permitir al dolor hacer su trabajo sin interrumpirlo con lamentos. Es mirar una injusticia sin odio, sabiendo que más allá del tiempo, más allá del juicio humano, hay una justicia más alta, una que no se escribe en tribunales, sino en el tejido invisible del alma. Y en ese silencio elegido, cultivado, sostenido, el alma encuentra por fin descanso. Ya no necesita demostrar nada. Ya no busca aprobación. Ya no corre detrás de los ecos. Sabe que todo lo valioso sucede en lo secreto, en lo invisible, en lo que no se puede nombrar sin empobrecerlo. Y por eso, calla. Amado Nervo, en estos versos tranquilos, tallados con el cincel del espíritu, nos entrega ese tesoro, la imagen de un alma que ha pasado por el fuego y ha salido transformada, no en estatua, no en monumento, sino en brisa. Ya no es roca, ya no es río tumultuoso, es aire sagrado, invisible, presente, real. Porque el alma que aprendió a callar ha aprendido también a habitar el mundo sin herirlo, sin exigirle más de lo que puede dar. Ha hecho las paces con sus límites y con sus dolores. Ha dejado de gritar su nombre al universo porque entendió que el universo ya lo conocía. Ha descubierto que el amor más grande no se dice, se guarda. Que la oración más verdadera no se pronuncia, se respira. Y que la sabiduría más alta no se impone, se ofrece en la mirada. Ese silencio no es vacío, es plenitud. No es ausencia, es presencia honda. No es negación, es ofrenda. Es la palabra hecha espíritu, es la música sin notas, es la llama sin fuego, es el eco de Dios en el fondo del ser. Y entonces, solo entonces, el alma se vuelve santuario. Y todo lo que toca, lo bendice sin decirlo. Porque quien ha aprendido a callar, ha aprendido a amar. Capítulo 3. Aceptación de lo inevitable. La vida, en su vasto e inmutable curso, tiene un ritmo que escapa a la comprensión humana. A veces, el alma se enfrenta a eventos que parecen demasiado grandes para ser comprendidos, situaciones que llegan sin previo aviso, que alteran el curso de los días, y que se resisten a toda interpretación lógica. La muerte, la enfermedad, la tristeza profunda, la traición, la soledad, todo ello es parte de ese vasto tapiz del destino que, muchas veces, se nos presenta como un rompecabezas cuyo significado parece siempre elusivo. Y sin embargo, cuando el alma alcanza un grado de madurez, llega un momento trascendental, un suspiro sereno, la aceptación de lo inevitable. Este acto de aceptación no es el resultado de la debilidad ni de la rendición. No se trata de una sumisión fatalista ante el destino. Es, más bien, un proceso de comprensión profunda, donde el alma aprende que la lucha contra lo que no se puede cambiar es inútil. El amor, la paz, el corazón humano mismo, florecen en la aceptación plena. Esta aceptación no elimina el dolor, ni la angustia,
pero transforma la forma en que lo sentimos. Ya no son enemigos que debemos derrotar, sino maestros que debemos escuchar y comprender. En las primeras etapas de nuestra vida, nos aferramos a lo que conocemos, a lo que creemos que debe ser, a lo que deseamos que ocurra. Queremos que todo siga un curso lógico, predecible, conforme a nuestros deseos y expectativas. Y cuando la vida nos muestra su rostro inquebrantable, muchas veces nos rebelamos. Nos enfrentamos al dolor, al sufrimiento, a la pérdida, como si fuéramos enemigos de ellos. Y es aquí donde la verdad del alma nos elude, ya que el sufrimiento es también una parte esencial del ser, un puente que atraviesa todo corazón que se encuentra en este mundo. Amado Nervo, con su sabiduría serena, nos invita en este capítulo a soltar las riendas de esa lucha interminable. La aceptación de lo inevitable es la puerta hacia un tipo de paz que no se alcanza luchando, sino entregándose con la gracia de quien sabe que lo que está por llegar no es un castigo, sino una lección profunda que el alma debe aprender. Esta aceptación no es pasividad, sino una actitud activa de comprensión, de entrega sin resistencia, de abrazo a la realidad tal como es. Nervo nos muestra que hay belleza en la rendición, que hay luz en la oscuridad, que en la aceptación de la inevitabilidad se encuentra la verdadera libertad. En cada paso que damos hacia la aceptación, descubrimos una verdad más profunda. El amor no exige control sobre el otro, la vida no exige control sobre el destino. De hecho, el amor es la capacidad de aceptar a la otra persona tal como es, sin querer cambiarla. La vida es el arte de aceptar cada momento tal como se presenta, con todos sus colores, sus sombras y sus luces. El alma que aprende esta verdad alcanza una paz que va más allá de las circunstancias, que no depende de lo que está ocurriendo fuera de ella, sino de lo que ocurre dentro. Aceptar lo inevitable es aceptar que no siempre podemos cambiar las cosas que nos suceden. No siempre podemos evitar la enfermedad, la vejez, la muerte, ni las desdichas que nos encuentran en el camino. Pero, en lugar de caer en el abismo de la desesperación, descubrimos que hay algo más profundo que puede sostenernos: la confianza en el misterio de la vida misma. Hay una fuerza interna que nos permite afrontar lo que parece inabarcable. Esta fuerza no es el coraje ciego que desafía el destino, sino una aceptación profunda de que, si bien no podemos controlar los acontecimientos, sí podemos controlar nuestra respuesta ante ellos. En el camino hacia la aceptación, encontramos una nueva relación con el dolor. El dolor, que antes era visto como un enemigo que debía ser evitado a toda costa, comienza a transformarse. Ya no es una carga, sino una herramienta para el crecimiento. Ya no es una herida abierta, sino una cicatriz que cuenta la historia de nuestra fortaleza, de nuestra capacidad de levantarnos, de nuestra resistencia al desgaste del tiempo. El alma que aprende a aceptar lo inevitable comienza a ver el dolor como una parte natural del ciclo de la vida, algo que, aunque nunca es fácil, no es menos sagrado que los momentos de felicidad. Pero la aceptación de lo inevitable no significa que nos convirtamos en seres pasivos. De hecho, al aceptar lo que no podemos cambiar, nos volvemos más activos en lo que sí podemos transformar. Nuestra actitud, nuestro enfoque, nuestra capacidad de amar y de ser amados. Esta paz interior que nace de la aceptación nos permite ser más auténticos, más sinceros, más comprometidos con la vida. Ya no gastamos energía luchando contra lo que no podemos controlar. En lugar de eso, esa energía se redirige hacia la creación de momentos de amor, de belleza, de serenidad en lo cotidiano. La aceptación de lo inevitable no elimina el sufrimiento, pero nos da las herramientas para llevarlo con dignidad, con calma, con esperanza. La espiritualidad que fluye a través de este capítulo no es la de una vida sin dolor, sino la de una vida en la que el dolor se convierte en una parte integral del proceso de transformación. No se trata de eliminar las sombras, sino de aprender a danzar con ellas. Y al danzar, descubres que la sombra no es algo que deba ser temido, sino algo que puede revelar la luz que lleva dentro. Así, la aceptación se convierte en el primer paso hacia una vida plena, una vida que no depende de las circunstancias, sino de la forma en que respondemos a ellas. Es la paz que surge cuando dejamos de luchar contra el río de la vida y nos entregamos a su corriente con plena confianza. Amado Nervo, en su profundo entendimiento de las leyes del universo, nos invita a abrazar lo que no podemos cambiar y a reconocer que, al hacerlo, descubrimos una verdad más profunda, que todo lo que llega a nosotros, incluso lo doloroso, es una oportunidad para crecer, para aprender, y para acercarnos más a la esencia de lo que somos. En esta aceptación, el alma se hace ligera. Y, al final,
todo lo inevitable se convierte en un maestro que nos guía suavemente hacia una comprensión más profunda, hacia una serenidad que ya no se ve alterada por las circunstancias, sino que se encuentra radiante en el interior de nuestro ser. Capítulo 4. Las dulces manos del dolor. El dolor, en su forma más pura, no es más que la expresión de una necesidad profunda del alma, un llamado silencioso pero penetrante que nos empuja a la transformación. No es un castigo, ni un enemigo que acecha a la puerta. Más bien, el dolor es una invitación, un faro luminoso que guía al ser humano por los caminos tortuosos de la existencia, a veces llenos de sombras, pero siempre hacia un lugar donde se puede encontrar una nueva claridad. Si bien muchos intentan evitarlo, el dolor tiene la capacidad de ofrecernos una comprensión más profunda de la vida misma, mostrándonos lo que en tiempos de comodidad no se percibe, revelando las capas ocultas de nuestro ser. Las manos del dolor, aunque inicialmente parecen crueles y apremiantes, se convierten con el tiempo en maestras que nos tocan suavemente, guiándonos con una paciencia infinita. Nos aprietan, nos retuercen, nos agitan en su puño, pero en sus profundidades existe una sabiduría que solo se revela cuando aprendemos a rendirnos a su toque, cuando permitimos que las manos del dolor nos acaricien como el agua acaricia la roca, erosionando la dureza, puliendo las aristas, suavizando lo que una vez fue implacable. Al principio, el dolor parece una carga insoportable. Nos quejamos, nos rebelamos, buscamos explicaciones, culpamos a otros, a la vida misma, a las circunstancias que nos han conducido hasta allí. Y, sin embargo, cuando uno se detiene y observa con más atención, cuando se aprende a escuchar los susurros de la alma en medio del sufrimiento, comienza a percibir algo más. Hay algo en el dolor que está destinado a nuestra sanación, algo que está forjando dentro de nosotros una comprensión que no podemos alcanzar por medio de la complacencia o la felicidad fácil. Es el fuego que purifica, la fragua que moldea el metal en una forma nueva. Amado Nervo, con su sutil maestría, nos invita a ver las manos del dolor no como torturadoras, sino como caricias que nos invitan a crecer. En la oscuridad de la noche más profunda, cuando todo parece perdido, el dolor se convierte en una guía hacia la luz, un recordatorio de que nada en la vida está exento de transformación. Así como el jardín florece después de la tormenta, el corazón humano, sometido a las manos del dolor, encuentra finalmente su verdadera esencia. No es la luz la que más enseña, sino la oscuridad. No son los momentos de alegría los que nos permiten ver la verdad más profunda de nuestro ser, sino aquellos momentos de angustia, de desdicha, de enfrentamiento con el abismo, que revelan nuestra verdadera naturaleza. Es en el abrazo del dolor donde aprendemos la impermanencia de las cosas, donde nos damos cuenta de que todo pasa, que la vida se mueve como un río que nunca se detiene. El dolor, cuando es comprendido, nos enseña a soltar, a dejar ir lo que no nos pertenece, a aferrarnos menos a las cosas y a las personas, a vivir con una mente más abierta, con un corazón más ligero. Nos enseña que no somos dueños de nada, que la vida se nos da como un regalo fugaz, y que debemos aprender a aceptar su constante flujo sin tratar de detenerlo. El dolor también nos enseña la compasión. Cuando hemos sufrido, cuando hemos estado en lo profundo de la desesperación, nuestra capacidad para entender y abrazar el sufrimiento de los demás se expande. Ya no miramos a aquellos que sufren con juicio, sino con una comprensión profunda, sabiendo que cada uno de nosotros carga su propia cruz, su propio dolor, y que no hay camino hacia la serenidad sin antes haber transitado por el valle oscuro del sufrimiento. Así, en la unidad de nuestras experiencias compartidas, nos volvemos más humanos, más cercanos unos a otros, más capaces de ofrecer nuestra ayuda sin pedir nada a cambio. Pero el dolor no es solo una lección de humildad, de compasión, de aceptación. Es también una lección de amor. Porque cuando el alma se abre al dolor, cuando se rinde a él sin resistencia, empieza a descubrir un tipo de amor más profundo, un amor que no depende de la felicidad ni de la ausencia de sufrimiento. Este amor no busca posesión, no busca satisfacción personal, sino que se ofrece, se entrega, se sacrifica. Es el amor de aquellos que, al haber sufrido, comprenden que el verdadero acto de amor es el de acompañar a otro en su dolor, sin tratar de cambiarlo, sino de estar allí, de ser presencia, de ser consuelo. La serenidad que Amado Nervo nos invita a descubrir no es la calma que se alcanza al evitar el dolor, sino la paz que surge cuando nos permitimos ser tocados por sus manos. A través de las manos del dolor, aprendemos a soltar nuestras expectativas, nuestros deseos de control, nuestras ideas fijas sobre cómo deberían ser las cosas. Aprendemos a vivir en el presente, a aceptar lo que es, a abrazar la incertidumbre con una actitud serena,
con una confianza profunda en que todo tiene su propósito, que nada es en vano. Y es en este estado de aceptación y rendición donde el alma finalmente encuentra su verdadera paz. No es una paz superficial, sino una paz profunda, que surge del reconocimiento de que todo lo que nos ocurre es parte del viaje, una parte que nos conduce, aunque a veces por caminos dolorosos, hacia una mayor comprensión de nosotros mismos, hacia una mayor conexión con lo divino, hacia una vida más plena. Las manos del dolor, entonces, nos tocan con suavidad, nos arrullan con firmeza, nos guían en la oscuridad. Y cuando por fin dejamos de luchar, cuando finalmente aceptamos que el dolor también tiene su lugar en la creación, es entonces cuando descubrimos que, detrás de cada sufrimiento, hay una semilla de luz, un camino hacia la transformación, un espacio donde el alma puede florecer en su más pura expresión. Capítulo 5. La transformación del espíritu. El alma humana es un terreno fértil, un campo que espera ser cultivado con las semillas de la experiencia, el sufrimiento y la sabiduría. Y es que, al igual que el barro que necesita ser moldeado y pulido por el alfarero, el espíritu también requiere ser transformado por las fuerzas que lo rodean. Esta transformación no es un proceso superficial ni rápido. Es un lento despojarse de las capas más externas de nuestro ser para descubrir una esencia que ha estado oculta, esperando ser revelada en su verdadera pureza. La vida, con sus altibajos, sus pruebas, sus momentos de alegría y de dolor, actúa como el fuego que purifica el oro, transformando lo que era impuro en algo brillante y valioso. La transformación del espíritu es, ante todo, un acto de liberación. A medida que avanzamos en la vida, nos vamos cargando con expectativas, prejuicios, miedos, deseos insatisfechos y todas esas cargas emocionales que nos mantienen atados a las sombras del pasado. Estas ataduras no nos permiten ver con claridad, no nos dejan ser quienes realmente somos, y nos arrastran hacia un ciclo de sufrimiento interminable. En el momento en que decidimos soltar esas cargas, cuando permitimos que el viento de la serenidad las lleve lejos, es cuando comenzamos a experimentar la verdadera transformación. Es un proceso de soltar, de dejar ir, de reconocer que la verdadera libertad no reside en el control de las circunstancias, sino en la aceptación y la rendición. Amado Nervo, en su reflexión profunda sobre la vida, nos muestra que la transformación del espíritu no es algo que se busca de manera activa, como un deseo egoísta de mejora personal, sino que es el resultado natural de un corazón dispuesto a abrazar las lecciones que la vida le ofrece. El verdadero crecimiento espiritual no es una carrera hacia la perfección, sino una aceptación plena de nuestra humanidad, con todas sus imperfecciones, sus contradicciones y sus vulnerabilidades. El espíritu se transforma cuando dejamos de vernos como seres incompletos, como almas fragmentadas, y comenzamos a reconocernos como parte de un todo, como un reflejo del vasto universo en su infinita diversidad. Esta transformación se manifiesta, en primer lugar, en una comprensión más profunda de la vida misma. Cuando el alma es tocada por las experiencias que la vida le ofrece, empieza a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Ya no se trata de ver la vida como un conjunto de eventos aislados que ocurren por azar, sino de reconocer que cada evento tiene un propósito, que cada momento tiene su lección. La transformación del espíritu implica un cambio en la percepción, un despertar a la realidad tal como es, sin filtros ni distorsiones. El alma comienza a ver que todo está interconectado, que cada acción tiene una repercusión, que cada pensamiento, por pequeño que sea, contribuye a la creación de nuestra realidad. La serenidad que busca Nervo no es la serenidad de la indiferencia, sino la serenidad que nace de la sabiduría profunda, de la comprensión de que la vida es un flujo continuo, una danza en la que somos a la vez actores y espectadores. Nos muestra que no podemos controlar todo lo que nos ocurre, pero sí podemos controlar nuestra actitud frente a ello. La transformación del espíritu se produce cuando dejamos de resistirnos al flujo de la vida y comenzamos a fluir con él, cuando dejamos que las aguas del río nos lleven hacia el mar sin aferrarnos a las orillas de la seguridad y el miedo. En este camino de transformación, la conciencia juega un papel fundamental. La conciencia es la luz que ilumina los rincones oscuros del alma, que permite ver lo que antes estaba oculto. Al despertar nuestra conciencia, comenzamos a ver las cosas como realmente son, sin las distorsiones creadas por nuestros deseos, miedos y prejuicios. La transformación del espíritu es, en gran medida, un despertar a nuestra propia naturaleza esencial, una liberación de las cadenas del ego que nos han mantenido prisioneros durante tanto tiempo. Y en ese despertar, descubrimos una paz profunda, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que surge de nuestra conexión con el todo,
con el universo, con la vida misma. Este proceso de transformación también está estrechamente relacionado con la aceptación del sufrimiento. El dolor, como hemos visto en capítulos anteriores, no es un enemigo que debe ser evitado, sino una oportunidad para crecer. Es a través del sufrimiento que el alma se depura, que las partes más oscuras de nuestro ser salen a la luz para ser comprendidas y sanadas. La transformación del espíritu no se da en los momentos de comodidad, sino en los momentos de adversidad. Es en la confrontación con el sufrimiento, con la muerte, con el fracaso, con la pérdida, donde el alma se enfrenta a su propia fragilidad, y a través de ello, se fortalece. Es importante entender que la transformación del espíritu no significa la eliminación del sufrimiento, sino la capacidad de verlo de manera diferente. El sufrimiento ya no es algo que debe ser temido ni evitado, sino algo que puede ser comprendido y aceptado. El dolor se convierte en una herramienta de crecimiento, en una escuela de sabiduría. A través del sufrimiento, el alma aprende la importancia de la impermanencia, la transitoriedad de todas las cosas. Nada dura para siempre, y es precisamente esa conciencia de la fugacidad de la vida la que nos permite vivir con mayor plenitud, con mayor conciencia, con un amor más profundo. A medida que el alma se transforma, también lo hacen nuestras relaciones con los demás. Ya no nos vemos a nosotros mismos como seres separados, como individuos que compiten por el amor, el reconocimiento o el poder. En la transformación del espíritu, descubrimos nuestra interconexión con todos los seres, con el cosmos entero. Ya no nos sentimos amenazados por los demás, sino que los vemos como compañeros en el mismo viaje, como reflejos de nuestra propia alma. La transformación nos lleva a un amor más inclusivo, un amor que no discrimina, que no pide nada a cambio, sino que da sin reservas, simplemente por el hecho de ser. La serenidad, entonces, no es un estado estático, sino el resultado de un proceso continuo de transformación. El espíritu, al liberarse de las limitaciones del ego y abrazar la totalidad de la vida, se convierte en un campo de paz, de luz y de amor. Esta paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de mantener la calma y la claridad en medio de la tormenta. Es una paz que proviene de la comprensión profunda de que todo lo que ocurre en la vida tiene un propósito, que nada sucede por casualidad, que todo forma parte del gran tejido de la existencia. Amado Nervo nos invita a abrirnos a este proceso de transformación, a dejar que las experiencias de la vida nos moldeen, a no temerle al sufrimiento ni a la oscuridad, sino a verlos como partes esenciales del viaje. En cada paso de este camino, el espíritu se vuelve más sabio, más humilde, más abierto. Y en este proceso de transformación, descubrimos la verdadera libertad, la libertad de ser quienes realmente somos, la libertad de amar sin restricciones, la libertad de vivir con plena conciencia y serenidad. Capítulo 6. El reencuentro con el alma. El reencuentro con el alma es, en su esencia más pura, un regreso a nuestro origen, a esa fuente primordial que siempre estuvo allí, aguardando pacientemente nuestra vuelta. A menudo, a lo largo de la vida, nos alejamos de nosotros mismos, buscando fuera lo que solo puede ser encontrado dentro. Nos perdemos en el torbellino de las circunstancias, en la vorágine de las expectativas ajenas y nuestras propias ilusiones, hasta que un día, tal vez sin saber cómo ni por qué, sentimos la necesidad de regresar a nuestro centro, de encontrarnos nuevamente con esa parte de nosotros que nunca desapareció, pero que habíamos olvidado. Este reencuentro no es un acto de redención, ni un intento de regresar al pasado, sino más bien un despertar a la totalidad de nuestra existencia, una reconciliación con lo que somos en nuestra esencia más profunda. No se trata de encontrar algo que estaba perdido, sino de redescubrir algo que siempre ha estado allí, en lo más profundo de nuestro ser, esperando ser reconocido. Es un retorno a la autenticidad, a la pureza, al corazón de nuestra humanidad, antes de que las máscaras y las expectativas sociales la desfiguraran. El alma, esa chispa divina que reside en cada uno de nosotros, nunca deja de llamarnos. A pesar de los años, las luchas, los fracasos y las victorias, sigue aguardando en silencio, esperando que la escuchamos nuevamente. En este capítulo de nuestra vida, el reencuentro con el alma no es un acontecimiento único ni aislado, sino un proceso continuo, una serie de momentos en los que comenzamos a reconocer y abrazar nuestra verdadera naturaleza. Al principio, este reencuentro puede ser sutil. Tal vez una sensación inexplicable de paz, una ligera vibración interna que nos recuerda que algo más profundo dentro de nosotros está esperando ser escuchado. O puede presentarse en forma de una crisis, un momento de ruptura, de colapso emocional o existencial,
que nos obliga a enfrentarnos a nosotros mismos con una honestidad brutal. Sea cual sea el camino que tomemos, el reencuentro con el alma no se da de forma inmediata. Requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, la disposición de dejarnos ir, de abandonar las barreras que hemos construido a lo largo de los años para protegernos del dolor, de las heridas que aún cargamos. Este proceso de reencuentro implica también un acto de perdón, primero hacia nosotros mismos. El alma no puede ser completamente libre si seguimos arrastrando las cargas del pasado, los errores cometidos, las culpas no resueltas. El reencuentro con el alma es, en muchos casos, un acto de autocompasión, un abrazo a nuestras propias imperfecciones y vulnerabilidades. Reconocer que somos seres humanos, frágiles y limitados, pero igualmente dignos de amor, es un paso esencial para volver a conectar con nuestra esencia. La serenidad de la que habla Amado Nervo se alcanza cuando dejamos de luchar contra lo que somos, cuando dejamos de intentar ser alguien que no somos. Es un estado de aceptación profunda, no solo de las circunstancias externas, sino también de nuestra propia naturaleza, tal y como es. La serenidad no proviene de un deseo de escapar de nuestras emociones, sino de una rendición a ellas. Es un estado de conciencia plena en el que aceptamos que tanto la luz como la sombra son partes de lo que somos, y que ambas son necesarias para el equilibrio. El reencuentro con el alma también implica una reconexión con el misterio de la vida. Muchas veces, perdemos el sentido de asombro ante la belleza del mundo que nos rodea. Nos sumergimos en la rutina diaria, en los problemas mundanos, y olvidamos la magia que se esconde en los momentos más simples. El murmullo del viento entre las hojas, el susurro de las olas rompiendo contra la orilla, la sonrisa de un desconocido. Estos pequeños milagros, que a menudo pasan desapercibidos, son señales de la presencia de lo divino en lo cotidiano. El alma se reencuentra con el universo cuando se abre a estos misterios, cuando se permite contemplar el mundo con ojos nuevos, como si fuera la primera vez que lo ve. A medida que nos reconectamos con el alma, nuestra vida adquiere un nuevo sentido. Ya no vivimos para cumplir las expectativas de otros, ni para seguir un camino trazado por la sociedad. En lugar de eso, comenzamos a vivir desde nuestra verdad interior, desde la autenticidad de nuestro ser. Esta autenticidad no significa que siempre tengamos las respuestas, ni que estemos exentos de dudas o dificultades, pero sí implica que actuamos en congruencia con lo que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Ya no tememos la incertidumbre, sino que la abrazamos con confianza, sabiendo que, al final del día, siempre estamos siendo guiados por una fuerza superior, por esa chispa divina que nos conecta con todo lo que existe. Este proceso de reencuentro, sin embargo, no es una meta que se alcanza una vez y para siempre. Es un viaje constante, una exploración continua hacia lo más profundo de nosotros mismos. No hay un final definitivo, sino una serie de pasos que nos llevan a nuevas alturas de comprensión y amor. Cada día es una oportunidad para profundizar en esa conexión con el alma, para descubrir más sobre quiénes somos, para vivir más plenamente. Finalmente, el reencuentro con el alma nos permite ver nuestra vida desde una perspectiva más amplia, más trascendente. Dejamos de identificarnos exclusivamente con nuestros roles sociales, nuestras profesiones, nuestras preocupaciones materiales. Comenzamos a vernos como parte de algo mucho más grande, el flujo eterno de la vida, el ciclo de la creación, la conexión con todo lo que respira. Y en este reconocimiento, encontramos una paz que nada ni nadie puede arrebatar, una paz que es inherente a nuestra verdadera naturaleza. Es en este reencuentro, en este despertar, donde descubrimos que la serenidad no es algo que se busca en el exterior, sino que se encuentra dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestra alma, esperando ser redescubierta. Y cuando finalmente la encontramos, entendemos que hemos vuelto a casa. Capítulo 7. El sendero hacia la paz. El sendero hacia la paz es una senda que se despliega ante nosotros, no siempre recta, ni sencilla, pero llena de promesas y de crecimiento. A menudo, la paz parece un destino lejano, un ideal distante que solo alcanzan aquellos que han dominado el arte de la vida, pero la verdad es que la paz es un proceso. No se trata de un estado estático, sino de un camino, uno que se recorre paso a paso, con paciencia y con fe, mientras nos vamos despojando de lo innecesario y lo superficial, para acercarnos a nuestra esencia más profunda. Este sendero no está exento de desafíos. La paz no surge sin lucha, ni sin la voluntad firme de buscarla en medio de la tormenta. En la vida diaria, estamos rodeados de ruido, de caos, de preocupaciones que nos arrastran, y a menudo,
nos dejamos llevar por estas fuerzas externas sin cuestionarlas. Sin embargo, el camino hacia la paz comienza precisamente en el momento en que decidimos parar, hacer una pausa, y preguntarnos si estamos viviendo según nuestros propios valores, si estamos siendo auténticos con nosotros mismos. La paz no se encuentra en la ausencia de conflictos, sino en la capacidad de manejarlos con serenidad. El sendero hacia la paz implica aprender a gestionar nuestras emociones, a no dejarnos arrastrar por las olas del estrés, la ira o la frustración. La paz interior no depende de la perfección del mundo exterior, sino de la claridad con la que miramos nuestro interior. Es en la quietud de la mente y del corazón donde se revela la verdadera paz, una paz que no está condicionada por las circunstancias, sino que surge desde el centro de nuestro ser. Para encontrar este camino, primero debemos aprender a silenciar el ruido interior. Vivimos en un mundo que constantemente nos bombardea con estímulos, con información, con expectativas. Este flujo constante de pensamientos y emociones puede ser abrumador y desgastante. La mente se convierte en un torbellino de preocupaciones, de deseos insatisfechos, de temores infundados. Pero en el momento en que elegimos la quietud, cuando nos retiramos del bullicio de la vida, comenzamos a experimentar una calma profunda. En este silencio interior, encontramos la paz que hemos estado buscando. Este camino hacia la paz también requiere un compromiso con la verdad. Vivir en paz no significa ignorar las dificultades o pretender que todo está bien cuando no lo está. La paz auténtica solo puede surgir cuando enfrentamos la vida tal y como es, con todos sus desafíos, pero sin dejarnos arrastrar por el sufrimiento innecesario. Es un acto de valentía mirar nuestras sombras, nuestras debilidades, y aún así elegir vivir en armonía con lo que somos. Al aceptar nuestra humanidad, con todos sus matices, nos acercamos a la paz, porque dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar y comenzamos a abrazarlo. La paz también está íntimamente ligada a la compasión, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. A menudo, somos nuestros peores críticos, llenándonos de juicios y autocríticas que nos impiden vivir en paz. La paz interna solo se logra cuando somos amables con nosotros mismos, cuando nos tratamos con la misma compasión y comprensión con que trataríamos a un amigo querido. Al hacerlo, nos liberamos de la carga de la culpa, de las expectativas poco realistas, y creamos un espacio donde la paz puede florecer. El sendero hacia la paz es también un proceso de liberación. A medida que avanzamos por este camino, vamos soltando las cargas que ya no nos sirven, las rencores, los resentimientos, las expectativas imposibles. La paz surge cuando nos liberamos de la necesidad de controlarlo todo, cuando aprendemos a confiar en el flujo de la vida y a aceptar que todo tiene su momento. La paz no se impone, no se fuerza. Llega cuando nos rendimos a la belleza de la incertidumbre, cuando confiamos en que, incluso en medio de la oscuridad, todo sucede por una razón. Otro aspecto importante en el sendero hacia la paz es la conexión con la naturaleza. El mundo natural tiene una capacidad única para devolvernos al momento presente, para recordarnos que estamos intrínsecamente conectados con algo mucho más grande que nosotros mismos. Ya sea caminando por un bosque, observando el cielo estrellado o simplemente escuchando el canto de los pájaros al amanecer, la naturaleza tiene una manera profunda de sanar nuestras almas. Al conectarnos con ella, nos reconectamos con nosotros mismos y con la paz que emana del universo. El camino hacia la paz no es un proceso lineal. Habrá días en que todo fluya con facilidad y días en que sentiremos que hemos perdido el rumbo. Habrá momentos de serenidad y momentos de lucha. Pero la clave es no rendirse, es recordar que cada paso en este sendero es valioso, incluso cuando parece que avanzamos en círculos. La paz no es un lugar al que llegamos una vez y para siempre, sino una práctica diaria, un compromiso con la vida tal y como es, con sus altibajos, con sus desafíos y sus bendiciones. En este sendero, cada experiencia es una lección, cada momento de dificultad es una oportunidad para profundizar en nuestra comprensión y para encontrar nuevas formas de ser. La paz se encuentra en la aceptación, en la gratitud, en la capacidad de ver la belleza en medio del caos. No importa cuán lejos nos sintamos a veces de ese estado de calma, siempre podemos dar un paso hacia él, un paso que nos acerque más a nuestra verdadera naturaleza. En la quietud de nuestro ser, donde el ruido del mundo ya no nos alcanza, descubrimos que la paz ha estado allí todo el tiempo, esperando ser reconocida. Y en el momento en que la abrazamos, comprendemos que no es algo que se encuentra, sino algo que se experimenta, algo que fluye a través de nosotros cuando nos abrimos a la vida con el corazón pleno de amor y aceptación.
Capítulo 8. El alma y su serenidad. El alma, en su estado más puro, es un reflejo de la serenidad misma. Es el espacio dentro de nosotros donde la calma fluye libremente, sin obstáculos ni perturbaciones. A menudo, en la vorágine de nuestras vidas, nos olvidamos de este espacio. Nos dejamos arrastrar por las demandas del mundo exterior, por las emociones intensas, por los miedos y las preocupaciones que parecen no tener fin. Sin embargo, en el fondo de nuestro ser, existe una serenidad que nunca nos abandona. Es una serenidad silenciosa, que no exige nada, pero que está dispuesta a darnos todo lo que necesitamos para encontrar paz. El alma es el lugar donde la serenidad se anida, no como un estado temporal, sino como una característica esencial de nuestra naturaleza. Es una serenidad que no depende de las circunstancias, sino que surge cuando nos permitimos conectar con nuestra esencia más profunda. Para el alma, la serenidad no es una meta, sino un estado natural. Es el regreso a nuestro centro, a esa parte de nosotros que, aunque a veces se ve opacada por el ruido del mundo, nunca deja de existir. Para alcanzar esta serenidad en el alma, debemos aprender a silenciar el ruido interno que nos invade. La mente, con su constante flujo de pensamientos, a menudo se convierte en el principal obstáculo para experimentar la paz interior. Nos dejamos llevar por las preocupaciones sobre el futuro, por las remembranzas del pasado, y olvidamos que el único momento que realmente existe es el presente. Es solo en el presente donde podemos encontrar la serenidad. Cuando nos dejamos atrapar por el flujo constante de pensamientos, perdemos el contacto con esta serenidad fundamental, con el alma que, en su quietud, siempre tiene la capacidad de guiarnos. La serenidad del alma no es sinónimo de inacción. Es más bien la capacidad de actuar con claridad, sin dejarse llevar por las reacciones impulsivas o los miedos que nacen del ego. La serenidad nos permite observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. Nos da la perspectiva necesaria para ver que no somos nuestros pensamientos, ni nuestras emociones, ni nuestras circunstancias. Somos algo mucho más profundo, algo que permanece intacto a pesar de todo lo que nos sucede. Esta comprensión es lo que nos permite acceder a una paz que no depende de las circunstancias externas. El alma, cuando está en contacto con la serenidad, puede experimentar una profunda sensación de unidad con el universo. Esta serenidad no es solo un estado individual, sino una conexión con algo más grande que nosotros mismos. Es la sensación de pertenecer a un todo, de estar en armonía con el flujo de la vida. Cuando estamos en contacto con nuestra alma serena, somos capaces de ver la interconexión de todo lo que existe, de sentirnos parte de la red infinita de la vida. Esta percepción nos llena de gratitud, de amor y de compasión, ya que entendemos que todos estamos unidos por la misma esencia divina. La serenidad en el alma también nos permite abrazar nuestra imperfección. Vivir con serenidad no significa ser perfectos, ni tener todas las respuestas. Al contrario, es aceptar nuestra humanidad, nuestras limitaciones, y amarnos a pesar de nuestras fallas. La serenidad no se trata de escapar de los desafíos, sino de enfrentarlos con calma, sabiendo que forman parte de nuestro crecimiento. Nos permite ver que, incluso en los momentos de dificultad, la paz está disponible para nosotros. La serenidad no exige que todo esté bien en el exterior, sino que nos invita a mirar hacia adentro y encontrar la paz en medio de cualquier tormenta. Es en la serenidad del alma donde encontramos la verdadera libertad. La libertad no es la ausencia de restricciones externas, sino la capacidad de ser quienes somos sin depender de la aprobación de los demás, sin aferrarnos a las expectativas que la sociedad nos impone. La serenidad nos libera del miedo, de la ansiedad, de la necesidad de controlar todo lo que nos rodea. Nos permite vivir con aceptación, sabiendo que todo tiene su lugar y su momento, y que estamos exactamente donde necesitamos estar. Esta libertad nos da la confianza para seguir nuestro propio camino, para vivir según nuestros propios valores y deseos, sin preocuparnos por lo que los demás piensen o digan. Cuando el alma está en paz, también se siente en armonía con el cuerpo. A menudo, la tensión emocional se manifiesta en nuestro cuerpo, como dolores, molestias o enfermedades. Pero cuando alcanzamos la serenidad en el alma, el cuerpo responde de la misma manera. La serenidad se refleja en nuestra postura, en nuestra respiración, en la forma en que nos movemos por el mundo. Nos volvemos más ligeros, más presentes, más conectados con nuestras sensaciones físicas. El alma serena se convierte en un puente entre lo espiritual y lo material, integrando ambas dimensiones de nuestro ser.
La serenidad del alma también tiene el poder de influir en los demás. Cuando una persona irradia paz interior, esa paz se transmite a quienes la rodean. La serenidad se convierte en una fuerza sutil que puede transformar cualquier ambiente, que puede calmar los corazones agitados y traer consuelo a quienes están sufriendo. Al cultivar la serenidad en nuestro interior, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, sino que también ofrecemos un espacio de paz para los demás. Nos convertimos en faros de luz, en fuentes de calma en medio del caos. En este capítulo, hemos explorado cómo la serenidad es la esencia misma del alma, un estado de paz que se encuentra en lo más profundo de nuestro ser. Es un estado al que podemos regresar en cualquier momento, simplemente deteniéndonos, respirando y reconociendo nuestra verdadera naturaleza. La serenidad no es algo que buscamos afuera, sino algo que descubrimos dentro de nosotros, cuando nos permitimos estar presentes, aceptar nuestra humanidad y abrazar el flujo de la vida con confianza y gratitud. La serenidad del alma es un regalo que todos poseemos, esperando ser desvelado. Cuando nos permitimos conectar con ella, experimentamos una paz profunda que no puede ser alterada por las circunstancias externas. Y en ese estado de serenidad, encontramos la libertad para vivir plenamente, para ser quienes somos realmente y para compartir esa paz con el mundo que nos rodea. Capítulo 9. La armonía del ser. La armonía del ser es una danza sutil, un equilibrio delicado que, cuando se alcanza, nos permite vivir en total consonancia con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Es un estado en el que el alma, la mente y el cuerpo trabajan en perfecta sincronía, como instrumentos de una orquesta tocando una melodía celestial. En este estado de armonía, no hay luchas internas, no hay contradicciones que perturben nuestra paz. Todo está en su lugar, y el flujo de la vida se experimenta con una serenidad que solo se encuentra cuando hemos alcanzado un profundo entendimiento de nuestra naturaleza. Para muchos, la armonía parece un ideal lejano, algo que solo los sabios o los iluminados pueden experimentar. Sin embargo, la verdad es que la armonía es algo accesible para todos. No es un estado que se alcanza de forma instantánea, sino un proceso gradual de alineación, de reconciliación con nosotros mismos y con el universo. La armonía es el resultado de una vida vivida con propósito, con intención, y con una profunda conexión con lo que somos realmente. La vida moderna, con su ritmo acelerado y sus innumerables demandas, a menudo nos desconecta de esta armonía natural. Vivimos apresurados, inmersos en la prisa, en el ruido, en la constante necesidad de hacer y producir. Nos olvidamos de que, en la quietud, en la calma, se encuentra la verdadera fuerza. La armonía no surge cuando estamos constantemente corriendo, sino cuando aprendemos a detenernos, a observar, a escuchar. Es solo cuando nos damos el espacio para ser plenamente nosotros mismos, sin las presiones del mundo exterior, que la armonía puede surgir. En el camino hacia la armonía del ser, es esencial aprender a integrar todos los aspectos de nuestra existencia. A menudo, nos vemos tentados a dividirnos en fragmentos: el cuerpo, la mente, el corazón, el espíritu. Pero estas partes no están separadas. Somos un todo, y solo cuando todas nuestras facetas se alinean podemos experimentar la paz. La mente, que a menudo se distrae con pensamientos, preocupaciones y dudas, necesita ser calmada para encontrar su lugar en este conjunto. El cuerpo, que siente y experimenta el mundo físico, debe ser respetado y cuidado para que funcione como un canal de energía armoniosa. Y el corazón, el centro de nuestras emociones, debe ser liberado de las cargas del resentimiento, la tristeza o el miedo, para que pueda latir con la vibración de la alegría y la gratitud. Uno de los mayores obstáculos para la armonía del ser es la desconexión entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. En el mundo actual, es fácil perderse en los deseos de los demás, en las expectativas de la sociedad, y en las presiones externas. Cuando nuestras acciones no reflejan nuestros verdaderos valores, cuando nuestras palabras no coinciden con lo que sentimos, creamos una disonancia interna que perturba nuestra paz. La armonía del ser solo se alcanza cuando somos coherentes, cuando nuestras acciones, pensamientos y emociones están alineados en una sola dirección, hacia la autenticidad. Para lograr esta alineación, es necesario un proceso de autoconocimiento profundo. Solo cuando nos tomamos el tiempo para explorar nuestra propia naturaleza, para entender nuestras motivaciones, miedos, deseos y aspiraciones, podemos comenzar a descubrir qué nos impide vivir en armonía. Este autoconocimiento no es un proceso rápido ni fácil.
A menudo, nos enfrentamos a aspectos de nosotros mismos que preferiríamos evitar. Inseguridades, frustraciones, heridas del pasado. Sin embargo, solo al confrontar estas partes de nosotros, al traerlas a la luz y aceptarlas, podemos encontrar la paz. La armonía del ser también implica un cambio en nuestra relación con el mundo exterior. Vivimos en un mundo de dualidades, luz y oscuridad, bien y mal, placer y dolor. Esta división es parte de la naturaleza humana, pero cuando nos aferramos demasiado a un lado de la moneda, creamos una tensión interna que nos impide experimentar la armonía. La clave es aceptar la totalidad de la experiencia humana, sin rechazar ninguna parte de ella. El dolor, como la alegría, forma parte de la vida. La oscuridad, como la luz, tiene algo que enseñarnos. Cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos controlar, cuando dejamos de intentar forzar que todo sea perfecto o placentero, encontramos un lugar de paz. En este lugar, somos capaces de abrazar tanto las sombras como la luz, y en esa aceptación, experimentamos la armonía. A medida que avanzamos en el camino hacia la armonía del ser, es inevitable que también surjan desafíos. Nadie está exento de dificultades, de momentos de sufrimiento, de momentos de duda. Sin embargo, la armonía no significa la ausencia de dificultades, sino la capacidad de enfrentarlas con una perspectiva clara y tranquila. Es aprender a responder con equilibrio, sin dejarse llevar por la agitación de las emociones o las reacciones impulsivas. Es recordar que cada desafío es una oportunidad para crecer, para profundizar en nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo. La práctica de la meditación y la introspección es fundamental para cultivar la armonía del ser. Al tomarnos el tiempo para estar en silencio, para observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, creamos el espacio necesario para que la armonía surja de manera natural. La meditación nos ayuda a desconectar del ruido exterior y a reconectar con nuestra esencia. Nos permite liberarnos de los pensamientos constantes que nos arrastran y nos permiten estar presentes en el momento. En este estado de presencia, la armonía se vuelve una realidad palpable. La armonía también se cultiva a través de la gratitud. Cuando comenzamos a apreciar las pequeñas bendiciones de la vida, cuando somos conscientes de lo que ya tenemos, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta, creamos una vibración de paz en nuestro interior. La gratitud nos conecta con el flujo de la vida y nos ayuda a ver lo divino en lo cotidiano. Nos recuerda que la armonía no está en algún lugar lejano, sino en el aquí y el ahora, en la forma en que elegimos ver el mundo. A medida que la armonía se establece en nuestro ser, comenzamos a ver el mundo con ojos diferentes. Ya no somos víctimas de las circunstancias, sino participantes activos en la creación de nuestra realidad. La armonía nos permite ver la belleza en todas partes, incluso en lo más simple. Nos permite encontrar paz en el caos, serenidad en la incertidumbre, y alegría en la imperfección. En este estado de equilibrio, somos capaces de vivir con gracia, de movernos a través de la vida con ligereza, como si estuviéramos flotando sobre las olas del universo. La armonía del ser también se refleja en nuestras relaciones. Cuando estamos en paz con nosotros mismos, nuestra paz se extiende hacia los demás. Nuestras interacciones se vuelven más amables, más comprensivas, más respetuosas. Dejamos de buscar la validación externa y comenzamos a ofrecer nuestro amor y compasión de manera desinteresada. La armonía no se limita al individuo, es un estado que afecta a todos los que nos rodean. Al vivir en armonía, creamos un entorno de paz, y en ese entorno, la paz se multiplica. En conclusión, la armonía del ser es el resultado de un profundo proceso de autoconocimiento, aceptación y alineación. Es un estado de equilibrio que se cultiva a través de la coherencia, la gratitud, la meditación y la conexión con el flujo natural de la vida. La armonía no es algo que se obtiene de manera instantánea, sino algo que se construye lentamente, día a día, con cada elección consciente que hacemos. Es el resultado de vivir una vida auténtica, de abrazar tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades, y de aprender a ver la belleza en todo lo que existe. La armonía del ser es, al final, la paz interior que buscamos, y que se encuentra en la aceptación de nuestra totalidad, tal como somos. Capítulo 10. La sabiduría de la quietud. En un mundo lleno de ruido, de frenéticos movimientos y constantes demandas, la quietud se ha convertido en un acto radical. No es simplemente la ausencia de ruido o actividad, sino un estado profundo de calma interior, una pausa en la que el alma se encuentra con su esencia más pura. En la quietud,
los pensamientos cesan, las emociones se aquietan, y el ser se encuentra consigo mismo, sin distracciones externas. Este es el lugar donde la verdadera sabiduría florece, un espacio de reflexión profunda donde se revelan las respuestas que buscamos. La sabiduría de la quietud no es algo que se pueda encontrar en las prisas del día a día. Vivimos en un tiempo donde todo parece acelerarse a cada paso. Las redes sociales, el trabajo, las responsabilidades, las preocupaciones cotidianas nos arrastran, dejándonos con la sensación de que debemos estar siempre ocupados, siempre activos, siempre en movimiento. Sin embargo, este constante movimiento externo a menudo esconde una falta de dirección interior, una desconexión con lo más esencial de nuestro ser. La quietud, entonces, se presenta como un antídoto a esta vida acelerada. No se trata de detenerse por completo, ni de escapar del mundo, sino de aprender a encontrar paz en medio de la tormenta. Es un acto consciente de desacelerar, de hacer una pausa para escuchar el murmullo suave del corazón, para observar los pensamientos sin identificarse con ellos, para sentir el flujo de la vida sin apresurarse a llegar a ningún destino. En este espacio de quietud, encontramos lo que realmente importa. Muchos podrían pensar que la quietud es una forma de inactividad o pereza, pero esto no es cierto. La quietud es una actividad profunda y poderosa, un espacio en el que se desarrollan las semillas del entendimiento y la sabiduría. Cuando nos permitimos la quietud, dejamos que nuestra mente se calme, que nuestras emociones se serenan, y que nuestra intuición surja. Es en este estado de calma profunda donde encontramos las respuestas más claras, donde las ideas más creativas nacen y donde la verdad se revela sin adornos. El arte de la quietud implica aprender a estar presentes, a ser conscientes del momento actual, sin distracciones. Esta presencia nos conecta con la vida tal como es, sin filtros ni juicios. Es fácil dejarse llevar por el ritmo vertiginoso de la vida moderna, pero la quietud nos enseña a apreciar la belleza en lo simple, en lo cotidiano. Cada respiración, cada sonido, cada pensamiento, se convierte en un recordatorio de que estamos vivos, de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. La sabiduría de la quietud también radica en la capacidad de observar sin reaccionar. En nuestro día a día, estamos tan acostumbrados a reaccionar automáticamente a todo lo que sucede a nuestro alrededor que rara vez nos detenemos a considerar nuestras respuestas. Sin embargo, cuando practicamos la quietud, desarrollamos la capacidad de observar sin juzgar, de percibir sin dejar que las emociones nos controlen. En lugar de ser arrastrados por nuestras reacciones automáticas, aprendemos a tomar un paso atrás y a responder con calma y discernimiento. Este proceso de observar sin reaccionar es un acto de disciplina mental, que requiere práctica y paciencia. La mente, en su naturaleza más básica, tiende a aferrarse a pensamientos y emociones. Nos identifica con lo que pensamos, creemos y sentimos, y creemos que somos lo que pensamos. Sin embargo, al entrar en la quietud, comenzamos a disociarnos de estos pensamientos y a verlos por lo que realmente son, meros eventos mentales, transitorios y sin sustancia. Al practicar esta observación desapegada, comenzamos a descubrir un espacio de libertad interior, un espacio donde podemos elegir cómo reaccionar, en lugar de ser arrastrados por las corrientes del pensamiento y la emoción. Este estado de quietud también nos permite escuchar nuestra voz interior, esa sabiduría innata que reside en lo profundo de nuestro ser. A menudo, buscamos respuestas en el exterior, en libros, en personas, en circunstancias. Pero las respuestas más poderosas, las que realmente tienen el poder de transformarnos, ya residen en nuestro interior. En la quietud, podemos acceder a esta sabiduría profunda, aquella que no se ve influenciada por las opiniones ajenas, por las expectativas sociales, o por el miedo al futuro. Esta sabiduría es pura, es auténtica y es siempre la guía más fiel que tenemos. La práctica de la quietud no requiere de una formación especial ni de un lugar apartado. No es necesario retirarse a una montaña o a un monasterio para encontrar la quietud. Lo que se requiere es un compromiso interior, un deseo genuino de conectar con nuestra esencia más profunda. Podemos practicar la quietud en cualquier lugar, en cualquier momento. Solo necesitamos un espacio, aunque sea breve, para estar presentes, para respirar profundamente y para escuchar. Incluso en medio de las actividades cotidianas, podemos encontrar momentos de quietud, simplemente al enfocarnos en nuestra respiración o al hacer una pausa para observar el mundo a nuestro alrededor. Es importante destacar que la quietud no significa evasión. En lugar de huir de las dificultades de la vida,
La quietud nos permite enfrentarlas con claridad y serenidad. Cuando estamos tranquilos y centrados, somos capaces de ver las situaciones desde una perspectiva más amplia, sin que nuestras emociones o pensamientos nos nublen la visión. La quietud no elimina el sufrimiento ni las dificultades, pero nos da la capacidad de afrontarlas con sabiduría y paz interior. La sabiduría que proviene de la quietud es una sabiduría serena, no impulsiva. En un mundo que constantemente nos empuja hacia la acción, hacia la rapidez, hacia la urgencia, la quietud nos invita a ser pacientes, a esperar el momento adecuado para actuar. No se trata de inacción, sino de una acción más consciente, más medida, que surge de un estado profundo de reflexión. Esta acción no es impulsiva ni reacciona ante el miedo, sino que se basa en una comprensión clara y serena de la situación. Cuando practicamos la sabiduría de la quietud, también comenzamos a cultivar una mayor compasión hacia los demás. En la quietud, nos vemos a nosotros mismos sin las máscaras del ego, sin los juicios que normalmente proyectamos sobre el mundo. Al vernos con mayor claridad, desarrollamos una comprensión más profunda de las luchas y dificultades de los demás. La quietud nos permite abrir nuestro corazón y ofrecer nuestra compasión sin reservas, sin tratar de cambiar o controlar, sino simplemente siendo testigos y ofreciendo nuestra presencia. En conclusión, la sabiduría de la quietud es un camino de autodescubrimiento, de paciencia, y de profunda conexión con el momento presente. Nos invita a desacelerar, a escuchar, y a ver con claridad. En un mundo que constantemente nos exige estar en movimiento, la quietud se presenta como una fuente de poder y sabiduría. A través de la quietud, encontramos la paz que tanto anhelamos, y en esa paz descubrimos las respuestas a las preguntas que nos hemos estado haciendo toda nuestra vida. La sabiduría de la quietud nos recuerda que, a veces, el acto más radical que podemos hacer es simplemente detenernos, respirar y ser. Capítulo 11. El poder de la sencillez. En un mundo saturado de complicaciones, donde las demandas externas y las expectativas internas nos sumergen en un torbellino de detalles y tareas, la sencillez se presenta como un faro de claridad. La verdadera fuerza, a menudo, reside en la capacidad de simplificar, en despojarse de lo innecesario y en descubrir la belleza de lo esencial. Esta búsqueda por la sencillez no se refiere a una vida vacía o superficial, sino a una vida que sabe priorizar lo que realmente importa, lo que nutre el alma y permite una existencia plena. La sencillez, cuando se comprende profundamente, no es una cuestión de eliminar lo que se valora, sino de reconocer lo que realmente es esencial. Vivimos en una era donde el exceso y el consumo se han convertido en normas. Nos rodeamos de objetos, de compromisos, de actividades que, si bien pueden aportar algo momentáneamente, no nos dan la satisfacción duradera que buscamos. En lugar de buscar constantemente nuevas cosas para llenar vacíos, la verdadera riqueza reside en aprender a encontrar satisfacción en lo que ya tenemos, en lo que ya somos. La sencillez implica claridad de propósito. Cuando simplificamos nuestras vidas, eliminamos las distracciones y los ruidos internos, podemos ver con mayor claridad las metas que realmente valen la pena. Nos desprendemos de los deseos fugaces que nos desvían y nos enfocamos en lo que es verdaderamente importante. Este enfoque nos permite caminar por la vida con mayor confianza y menos confusión. Es como si, al despejar el camino de obstáculos innecesarios, pudiéramos avanzar con una mayor fuerza y determinación. La sencillez también está ligada a la autenticidad. En nuestra búsqueda por encajar en las expectativas ajenas o en lo que la sociedad valora como exitoso, a menudo olvidamos quiénes somos en realidad. Vivir de manera sencilla significa abrazar nuestra esencia, sin adornos ni pretensiones, sin tratar de ser algo que no somos. La autenticidad es una de las formas más puras de simplicidad, pues cuando somos fieles a nosotros mismos, nuestras vidas se vuelven más fáciles de navegar, libres de las cargas del falso deber y de las expectativas ajenas. En las relaciones humanas, la sencillez también juega un papel crucial. A menudo, buscamos complicar las interacciones, añadiendo palabras innecesarias, adornos emocionales o expectativas poco realistas. Sin embargo, las relaciones más auténticas y profundas son aquellas en las que no necesitamos esconder lo que realmente somos. El amor y la amistad no deben estar sujetos a expectativas complicadas ni a reglas complejas. Al simplificar nuestras relaciones, eliminamos las barreras entre nosotros y los demás, creando un espacio donde la verdadera conexión puede florecer. El poder de la sencillez no solo se encuentra en la eliminación de lo superficial, sino en la profundización en lo que ya tenemos.
Cuanto más simplificamos nuestras vidas, más espacio hacemos para lo que realmente importa. El amor, la creatividad, la contemplación, el disfrute de lo presente. Vivir sencillamente es, en última instancia, una forma de honrar la vida tal como es, sin tratar de modificarla o añadirle complejidad innecesaria. Esta sencillez no es una forma de resignación, sino de apreciación. Es un acto de humildad que nos permite ver lo grandioso en lo pequeño, lo extraordinario en lo ordinario. Muchos se sienten atraídos por la complejidad porque creen que, de alguna manera, la vida debe ser difícil para tener valor. Este pensamiento está profundamente arraigado en la sociedad moderna, que a menudo mide el éxito y el significado en términos de logros complejos y acumulaciones materiales. Sin embargo, la verdadera riqueza no reside en la acumulación, sino en la capacidad de ver y apreciar lo que ya está a nuestro alcance. En la simplicidad, encontramos la claridad para ver lo esencial. Al cultivar la sencillez en nuestra vida cotidiana, comenzamos a reconocer que muchas de las complicaciones que enfrentamos son creadas por nuestra propia mente. Somos nosotros los que agregamos capas de preocupación, de miedo, de ansiedad sobre lo que no podemos controlar. En lugar de ser una respuesta a la vida, la sencillez se convierte en una forma de vivir de manera más tranquila, de ser más conscientes de nuestro ser interior, y de tener el coraje de soltar lo que ya no nos sirve. Es una forma de decirle al mundo, lo que busco no está en el exterior, sino en mi propio corazón. Practicar la sencillez, entonces, no es solo un cambio de hábitos, sino una transformación profunda en nuestra forma de ver el mundo. Nos invita a dejar de lado la acumulación material y emocional, a liberarnos de la presión social de tener más, hacer más, ser más. Nos anima a encontrar paz en la simplicidad, a descubrir que la verdadera felicidad no depende de lo que poseemos, sino de cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. El poder de la sencillez se refleja también en la forma en que nos enfrentamos a los desafíos de la vida. En lugar de buscar soluciones complejas o evasivas, la sencillez nos invita a abordar cada situación de forma directa y honesta. Nos anima a no complicar las cosas con sobreanálisis, sino a confiar en nuestra intuición y sabiduría interior. A veces, la respuesta más simple es la más profunda. Además, la sencillez no está reñida con la belleza. A menudo, lo más hermoso es lo más simple: una flor que se abre al sol, un atardecer en el horizonte, un gesto de amabilidad entre extraños. La verdadera belleza no necesita adornos ni excesos, sino que se encuentra en la pureza y la naturalidad. Al simplificar nuestra vida, dejamos espacio para que esta belleza se revele en su forma más genuina. Es importante recordar que la sencillez no significa renunciar a la riqueza interior o a la abundancia de experiencias significativas. Más bien, se trata de redirigir nuestra atención hacia lo que realmente enriquece nuestras vidas. La sencillez nos invita a ser selectivos, a cuidar lo que permitimos que entre en nuestra vida, y a valorar lo que realmente nos aporta paz y satisfacción. La sencillez es un camino hacia la libertad. Al soltar lo innecesario, liberamos espacio para lo que verdaderamente importa: el amor, la paz, el entendimiento profundo. Vivir sencillamente nos permite ser más auténticos, más conscientes y más agradecidos por lo que la vida nos ofrece en cada momento. Es una invitación a caminar por el mundo con los ojos abiertos, a vivir plenamente cada instante, sin la carga de la complejidad que a menudo nos impide disfrutar de la belleza de lo simple. En conclusión, el poder de la sencillez no es solo un principio filosófico, sino una práctica diaria que puede transformar nuestra vida. Nos invita a redescubrir la belleza de lo esencial, a liberarnos de las expectativas externas y a vivir de manera más auténtica. Al simplificar, no perdemos. Al contrario, ganamos claridad, paz y una profunda conexión con nosotros mismos. La sencillez, entonces, no es una renuncia, sino una afirmación de la vida tal como es, en su forma más pura y profunda. Capítulo 12. La gratitud como camino de transformación. La gratitud es más que un simple gesto de cortesía o un agradecimiento superficial, es una forma de mirar el mundo, un estado del alma, una disposición íntima que transforma nuestra manera de vivir y de estar en el universo. Allí donde otros ven carencia, quien cultiva la gratitud descubre abundancia. Donde algunos perciben rutina, el espíritu agradecido reconoce milagros. Y donde muchos se debaten entre la queja y la insatisfacción, el corazón agradecido se aquieta, se ensancha y encuentra una dicha que no depende de las circunstancias externas. Practicar la gratitud no es ignorar las sombras de la existencia ni cerrar los ojos al dolor o la pérdida.
Al contrario, es abrazar la totalidad de la experiencia humana, el gozo y la pena, la luz y la sombra, con la conciencia de que cada instante trae consigo una enseñanza, una chispa, una oportunidad. En la gratitud madura, incluso el sufrimiento puede transmutarse en sabiduría. Incluso la caída puede ser el prólogo de una ascensión más alta. Desde tiempos antiguos, los sabios y poetas han señalado la gratitud como un sendero de purificación interior. Amado Nervo mismo, con su mirada contemplativa, supo ver que la vida, en su transcurrir cotidiano, ofrece infinitos motivos para el agradecimiento. La brisa que acaricia el rostro al amanecer, el silencio que envuelve una noche estrellada, la voz de un ser amado, una lágrima que limpia, una sonrisa que reconcilia. No hace falta esperar grandes gestos del destino. La gratitud se ejerce en lo mínimo, en lo sutil, en lo que pasa desapercibido para el corazón distraído. El alma ingrata vive en constante escasez. Nada le satisface, todo le parece poco. Se alimenta de quejas, de comparaciones, de sueños prestados. Por el contrario, quien cultiva la gratitud no necesita tener más, necesita ver más. No busca acumular, sino comprender. No se lanza al porvenir con angustia, sino que se sumerge en el presente con plenitud. La gratitud, entonces, no es solo una emoción, sino una revolución interior. Cambia la manera en que nos relacionamos con la vida, con los demás y con nosotros mismos. Gratitud es también reconciliación. Con el pasado, al aceptar las heridas como parte del viaje. Con el presente, al reconocer en él un regalo irrepetible. Con el futuro, al confiar en que lo que vendrá será lo necesario. Este estado de reconciliación serena nos vuelve más humanos, más humildes, más capaces de recibir sin aferrarnos y de soltar sin resentimiento. Es la gratitud la que disuelve el veneno de la queja, la que ablanda el corazón endurecido por el juicio, la que abre espacio para el perdón. Pero la gratitud no nace por decreto. Es preciso cultivarla como una flor que, aunque tenga semillas naturales, requiere cuidado, constancia y paciencia. No basta con pronunciar palabras de agradecimiento, hay que encarnarlas. Hay que detenerse, observar, interiorizar. ¿Cuántas veces comemos sin saborear, hablamos sin escuchar, miramos sin ver? Vivimos como si todo nos fuera debido, y olvidamos que cada aliento, cada latido, cada encuentro es un don. La práctica de la gratitud nos enseña a detenernos, a asombrarnos, a despertar a lo cotidiano como si fuera milagro, porque lo es. En medio de la tormenta, la gratitud es refugio. No porque disipe el dolor, sino porque nos conecta con lo que permanece, con lo que es sólido aún en medio de la pérdida. La vida, incluso en sus momentos más oscuros, siempre ofrece un resquicio de belleza, un motivo de esperanza, una llama que no se apaga. A veces es un recuerdo, a veces una mirada, a veces una lección que se revela después del llanto. Saber agradecer incluso por aquello que no entendemos todavía es la forma más profunda de confianza. Confiar en la sabiduría del tiempo, en la pedagogía del destino, en la justicia secreta del alma. Vivir con gratitud es también transformar nuestras relaciones. Agradecer al otro, por su compañía, por sus gestos, por su presencia, afianza los vínculos, disuelve el orgullo, fortalece el amor. ¿Cuántas veces nos alejamos de quienes amamos simplemente por no haber sabido agradecer? Porque dimos por hecho lo que recibimos. Porque creímos que el otro siempre estaría. La gratitud nos enseña a no postergar los abrazos, a no guardar las palabras hermosas, a no olvidar lo frágil de la vida. Amar con gratitud es amar con conciencia, con entrega, con verdad. Y no menos importante, la gratitud nos reconcilia con nosotros mismos. En lugar de reprocharnos constantemente nuestros errores, nos enseña a agradecer nuestros procesos. A reconocer lo lejos que hemos llegado, lo que hemos superado, lo que hemos aprendido. A veces nos hablamos con dureza, nos exigimos como si fuésemos máquinas de perfección. Pero el alma, como el campo, florece mejor con dulzura. Agradecer a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro corazón, con todos sus matices, con todas sus heridas, es una forma de amor propio, de sanación, de renacimiento. Cuando una persona adopta la gratitud como brújula, comienza a ver cómo todo se alinea con mayor armonía. No es que los problemas desaparezcan, pero se enfrentan con mayor templanza. No es que no haya tristezas, pero no gobiernan el espíritu. La gratitud nos ofrece un equilibrio firme, una luz interior que brilla incluso en los días grises. Es, como decía Nervo,
un canto silencioso al universo, una oración sin palabras, un reconocimiento humilde del misterio y la maravilla de estar vivos. Por todo esto, el camino de la gratitud no es opcional para quien busca serenidad, es esencial. Es el suelo donde florece la aceptación, el abono que nutre la alegría, la fuente de donde mana la paz. Cuanto más agradecemos, más comprendemos. Cuanto más comprendemos, más amamos. Y cuanto más amamos, más nos unimos al ritmo sagrado de la vida. Gratitud, esa palabra tan pequeña y tan infinita. Un gesto, una mirada, un pensamiento que transforma, que alivia, que eleva, que transfigura. Capítulo 13. El arte de la aceptación serena. Aceptar. Qué verbo tan sencillo en apariencia y, sin embargo, qué profundo abismo se esconde bajo su significado. Aceptar no es rendirse, no es resignarse con amargura ni conformarse con lo que duele. Aceptar es un acto de sabiduría interior, una muestra de madurez espiritual. Es mirar la realidad a los ojos, tal como es, sin máscaras ni resistencias, y decirle con voz firme y serena: te reconozco. Quien ha aprendido el arte de la aceptación serena ha recorrido ya un largo camino. No ha sido una victoria rápida ni una conquista fácil. Es un proceso que se gesta lentamente, como el río que, sin pelear con las piedras, aprende a bordearlas. No se trata de no luchar por mejorar, sino de distinguir con claridad lo que puede transformarse y lo que no. Y es en esa claridad donde florece la paz. La vida está colmada de circunstancias que escapan a nuestro control. La pérdida de un ser querido, una enfermedad inesperada, una traición, un adiós no deseado. La mente, en su necesidad de aferrarse, se revela ante lo irreversible. Pregunta por qué, imagina otros desenlaces, se hunde en lo que pudo haber sido. Y en ese forcejeo perpetuo, el alma se cansa, el cuerpo se enferma, el espíritu se fragmenta. La aceptación serena, en cambio, no discute con la realidad. La abraza con los ojos húmedos y el corazón abierto, entendiendo que en toda herida hay una semilla de sabiduría. Amado Nervo comprendía con hondura este misterio. En sus versos, en sus meditaciones, se percibe esa entrega honda ante lo inevitable, esa fe que no exige explicaciones sino que se sostiene en el misterio. Todo es para bien, escribió, no desde la ingenuidad, sino desde la profundidad de quien ha atravesado la tormenta y ha encontrado luz en la penumbra. Esa luz es la aceptación. Una llama que no se apaga aunque el viento sople fuerte. Aceptar es, también, reconciliarse con uno mismo. Con los errores cometidos, con las decisiones tomadas, con las palabras dichas o guardadas. Hay en la aceptación una compasión suave que nos acaricia por dentro. Ya no se trata de juzgarse ni de condenarse por lo que hicimos o dejamos de hacer, sino de comprender que, en cada momento, actuamos con las herramientas que teníamos, con la conciencia de entonces. Mirar hacia atrás sin azotes, sin cadenas, es uno de los mayores actos de liberación. Y aceptar a los otros. Ah, cuánto cuesta a veces. Porque quisiéramos que amaran como amamos, que pensaran como pensamos, que respondieran como deseamos. Pero cada ser humano es un universo irrepetible, una historia en movimiento, una mirada distinta del mundo. Aceptar al otro no significa aprobar sus actos ni renunciar a nuestros límites, sino reconocer su derecho a ser quien es, sin pretender cambiarlo a la fuerza. Aceptar es amar sin condiciones, comprender sin invadir, estar presente sin imponer. Aceptar el presente es, quizás, el desafío más cotidiano y, al mismo tiempo, más necesario. A menudo vivimos en una tensión constante entre lo que es y lo que quisiéramos que fuera. Esa brecha, ese deseo de que el instante actual sea distinto, nos roba la calma, nos aparta de la gratitud y nos empuja hacia una insatisfacción constante. La aceptación serena no borra nuestras aspiraciones, pero nos enseña a enraizarlas en el ahora. Nos dice, este momento es suficiente. Y en esa suficiencia, el alma se relaja, respira, florece. Pero ¿cómo cultivar esta aceptación profunda, esta serenidad que no se quiebra? Como todo arte, requiere práctica. No basta con desearla, hay que ejercitarla. Y se empieza por lo pequeño. Aceptar la lluvia cuando esperábamos sol. Aceptar el retraso del tren. Aceptar que alguien no nos entienda. Aceptar el silencio cuando anhelábamos una respuesta. Son estos actos minúsculos los que construyen el templo interior donde habita la paz. Porque cada vez que soltamos la lucha contra lo que no podemos cambiar,
Liberamos una energía inmensa que antes malgastábamos en resistencias inútiles. Aceptar es también un acto de fe. No necesariamente fe religiosa, sino fe en el orden secreto del universo, en la sabiduría del tiempo, en la enseñanza que cada evento encierra. No todo se comprende en el momento. Hay dolores que solo revelan su sentido muchos años después. Hay separaciones que, con el paso del tiempo, descubrimos que fueron necesarias. La aceptación no necesita comprenderlo todo para rendirse con dignidad. Aprende a convivir con el misterio, a abrazar la incertidumbre, a confiar sin tener todas las respuestas. En esta serenidad activa que propone la aceptación, descubrimos que la vida no es enemiga. Que el dolor, aunque duele, no destruye. Que el cambio, aunque asusta, también renueva. Y que todo lo que sucede, de alguna manera, nos está guiando hacia una forma más plena de ser. Porque aceptar no es apagar el deseo, sino orientarlo con sabiduría. No es renunciar a los sueños, sino caminar hacia ellos sin angustia. No es ignorar las injusticias, sino enfrentarlas con equilibrio. La aceptación serena es la tierra firme desde donde puede brotar la acción lúcida, el amor sin apego, la alegría sin euforia. Así, con el alma desarmada y el corazón en calma, uno aprende a caminar por la vida sin cargar con el peso de lo que no puede cambiar. Se convierte en testigo y protagonista, en raíz y ala, en río que fluye y en roca que permanece. Y ese estado, ese arte, tiene un nombre: aceptación serena. Capítulo 14. El gozo de vivir despacio. Vivir despacio. Qué frase tan simple, y sin embargo, tan revolucionaria en este mundo donde todo corre, donde todo urge, donde la prisa se ha vuelto un lenguaje compartido y el vértigo una forma de vida. Vivir despacio no es ir más lento únicamente con el cuerpo. Es un llamado del alma que pide profundidad, presencia y sentido. Es el arte olvidado de existir con plenitud, de morar en el instante con todos los sentidos despiertos, de saborear el momento sin ansiedad por lo que sigue. Amado Nervo, desde su mirada honda y contemplativa, comprendió esta verdad con claridad lírica. Su vida fue una búsqueda constante de quietud espiritual, de ese espacio interior donde el ruido se silencia y lo esencial resplandece. La prisa mata el alma, parece decirnos en cada una de sus reflexiones sutiles, en cada verso que se posa como una mariposa sobre lo cotidiano para revelarnos su belleza oculta. Vivimos en un tiempo enfermo de velocidad. Nos levantamos con el despertador en guerra contra el sueño, corremos hacia compromisos que se acumulan como hojas secas en otoño, respondemos mensajes mientras comemos, revisamos las horas como si fueran granos de arena escurriéndose en un reloj invertido. No caminamos, nos desplazamos. No. Hablamos, informamos. No sentimos, reaccionamos. Y en medio de ese torbellino, olvidamos lo más básico, que la vida no es una meta, sino un trayecto. Vivir despacio es volver al ritmo del corazón. Es escuchar el canto del pájaro sin necesidad de grabarlo. Es masticar con lentitud, respirar profundo, mirar a los ojos con tiempo, leer sin mirar la hora, andar sin GPS. Es volver a estar presentes, como lo están los niños, como lo están los sabios, como lo están los que han amado tanto que han comprendido que cada segundo puede ser un tesoro si se lo contempla con atención. La prisa no solo nos roba el tiempo, nos roba también la sensibilidad. No vemos el atardecer porque estamos respondiendo correos. No oímos nuestra respiración porque el ruido externo nos distrae. No sentimos la textura de una caricia porque estamos pensando en lo que falta. Y así, poco a poco, nos vamos vaciando de nosotros mismos, sustituyendo la experiencia por la expectativa, el ahora por el después, la paz por el logro. Pero el gozo de vivir despacio no consiste en detenerse por detenerse, en hacer menos por rebeldía o flojera. Es, más bien, una elección consciente. Es priorizar el ser sobre el hacer. Es transformar cada acto en un ritual, el café que humea entre las manos, la página que se lee con pausa, el silencio compartido sin necesidad de palabras. Es descubrir que cuando nos movemos lentamente, todo comienza a revelarse. El aroma del pan recién hecho, la calidez del sol en la piel, la mirada cómplice de un extraño. El alma no puede florecer en medio del apuro. Necesita tiempo, sombra, agua lenta. Y solo cuando desaceleramos comenzamos a oír su voz suave, que no grita, que no interrumpe, que simplemente espera. Vivir despacio es, en el fondo, un acto de escucha interior. Es dejar de correr hacia afuera y empezar a caminar hacia adentro.
Es habitar la propia vida con humildad y asombro, como quien entra a un templo sagrado. Quien ha descubierto el gozo de vivir despacio sabe que la alegría no está al final de un camino, sino escondida en cada paso. Que no se trata de llegar lejos, sino de estar realmente donde estamos. Que no se trata de acumular experiencias, sino de vivirlas de verdad. Que no hay que buscar intensidad en lo extraordinario, porque lo extraordinario está en lo simple, en lo repetido, en lo aparentemente banal. Amado Nervo vivía ese ritmo profundo. Sus palabras no son carreras, son paseos. Son susurros que invitan a mirar el cielo, a amar con calma, a confiar en la vida con los ojos cerrados. Nos enseña que la serenidad no se encuentra corriendo más rápido, sino deteniéndonos a mirar lo que hemos dejado atrás sin ver. Que la belleza no está en el cambio constante, sino en aprender a ver lo mismo con nuevos ojos. Vivir despacio es también una forma de resistencia. En un mundo que mide la productividad por la velocidad, vivir despacio es un acto de dignidad. Es decir, mi tiempo es mío, no es una mercancía. Es recuperar la soberanía sobre nuestro propio ritmo. Es recordar que no nacimos para cumplir agendas, sino para amar, para sentir, para comprender, para ser. Y ese ser se revela cuando dejamos de correr. Cuando, en vez de mirar la vida desde el tren que no para, decidimos bajarnos, caminar descalzos por la tierra húmeda, mirar el amanecer sin cámaras, escribir con tinta lenta, mirar con ternura, dormir sin culpa. Cuando dejamos que el tiempo vuelva a ser tiempo y no una cuenta regresiva. Porque el gozo de vivir despacio es, en realidad, el gozo de vivir con verdad. Con profundidad. Con alma. Y en esa profundidad, la vida, como un lago sereno, nos devuelve su reflejo más puro. Capítulo 15. La eternidad en lo cotidiano. Hay una eternidad que no está más allá del tiempo, ni detrás de las estrellas, ni en las abstractas promesas de los cielos lejanos. Hay una eternidad que vive, silenciosa y humilde, en lo cotidiano. En lo que se repite, en lo pequeño, en lo que casi nunca miramos con atención. Esa eternidad secreta, inmanente, es la que Amado Nervo supo palpar con el alma. No la buscó en la metafísica de los tratados ni en las doctrinas solemnes, sino en la experiencia simple de existir, en un amanecer, en una taza de café, en un suspiro, en la brisa que roza el rostro sin pedir permiso. ¿Dónde empieza y termina la eternidad? ¿Dónde lo fugaz se transforma en algo que no muere jamás? Tal vez, como intuyó Nervo, la eternidad no es una duración, sino una intensidad. No un después, sino una hora que no se agota. Hay eternidad en la manera en que se ama sin medida, en cómo un gesto sencillo puede quedar grabado para siempre, en la hondura con la que miramos una flor, una calle húmeda, un rostro cansado. La vida moderna ha pretendido encerrar lo eterno en templos, en altares, en palabras que nos quedan grandes. Pero el poeta nos recuerda que basta con mirar hacia adentro y hacia alrededor para descubrir que todo está habitado por lo infinito. El pan recién horneado, las manos que lavan los platos con amor, la quietud de una tarde que se apaga despacio. En esas cosas, que parecen no valer nada, está el oro puro de la existencia. Allí, donde nadie aplaude, donde no hay cámaras, ni diplomas, ni ruido, ahí está la eternidad. La serenidad, que ha guiado todos estos capítulos, no es más que el umbral hacia esa dimensión sagrada de lo cotidiano. Cuando nos serenamos, comenzamos a ver. Y al ver, descubrimos. Y al descubrir, agradecemos. Y al agradecer, amamos. Y al amar, nos volvemos eternos también. Amado Nervo no fue solo un poeta del verso, fue un místico del instante. Un monje sin convento que encontró su santuario en la vida diaria. Lo vemos caminar por calles empedradas, saludando al árbol como a un maestro, al niño como a un profeta, al silencio como a un dios. Todo le hablaba, porque él sabía escuchar. Todo lo conmovía, porque su alma era transparente. Y todo le bastaba, porque la eternidad no necesita adornos. ¿Qué hacemos nosotros con nuestro cotidiano? ¿Lo despreciamos por parecer vulgar, repetido, pobre? ¿Lo corremos sin vivirlo, lo pisamos sin habitarlo? ¿Anhelamos grandes momentos mientras dejamos escapar los verdaderos milagros que nos rodean a diario? El que logra detenerse, aunque sea un instante, para oír su respiración, para ver cómo baila el polvo bajo la luz de la ventana, para tocar con asombro un pedazo de pan caliente, ha encontrado la eternidad. Esa eternidad no es promesa, es presencia.
Es la eternidad que no se mide en relojes ni calendarios, sino en latidos, en lágrimas, en memorias que no se borran. En lo que no se puede contar pero se puede sentir. Y ese sentir profundo es, quizás, lo más cercano que tenemos a lo sagrado. Amado Nervo, al cerrar sus ojos por última vez, no debió haber sentido que dejaba el mundo, sino que entraba, por fin, del todo en él. Porque quien ha vivido en lo cotidiano con reverencia ya no necesita promesas de otra vida. Ha vivido lo eterno aquí. Nos deja, entonces, esta última lección, suave como una caricia y honda como el océano, que no hay que buscar más allá. Que la eternidad es hoy. Es ahora. Es tú y yo respirando, tú leyendo estas líneas, yo susurrándolas desde lejos. Es el sol sobre tu piel. Es esa lágrima que no cae pero que sientes. Es el amor que no se dice pero se sabe. Cierra los ojos por un momento. Respira. Mira a tu alrededor. No necesitas ir a ningún otro lugar. Estás en el centro del milagro. En lo cotidiano. En la eternidad. Fin. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la serenidad, la poesía y la profundidad de Amado Nervo. Si este contenido tocó tu alma, te invito a apoyar el canal con un me gusta, suscribirte y compartirlo con quienes buscan calma, belleza y reflexión. Tu apoyo hace posible que sigamos llevando la literatura a cada rincón del corazón. Nos escuchamos en el próximo libro.